Ya tengo toda la semana que el Señor me ha estado hablando en cierta forma. Porque una de las cosas que dijo mi esposa, y tiene razón, a veces tenemos que regresarnos al tiempo un poquito para saber qué es lo que Dios ha hecho, para que nos dé esa motivación de seguir avanzando en sus caminos y seguir creyendo en lo que Él hace. Una estadística que ella dio: el 80% de los sueños que Dios ha revelado y de las visiones que Dios le ha revelado a ella, el 80% ya se ha cumplido. Es algo bien interesante que ella dije el 80%, no quiere decir que no vaya a llegar al 100%. Quiere decir que va conforme nosotros vayamos caminando con Él. Amén. Yo no sé a cuántos de los que están aquí Dios le ha contestado algo. El otro día comentaba con mi esposa y estábamos ahí comentando sobre la palabra. No es que Dios dejó de hablar, sino que nosotros dejamos de escuchar. Amén. Y eso es lo importante a veces entender en nuestra vida. No es que Dios ha dejado de hablar o que vaya a dejar de hablar. Es que nosotros hemos dejado de escuchar. Amén. A todos nos ha pasado. No se preocupe. No somos perfectos, pero gracias a Dios por su misericordia, su amor. Vamos a predicar del nombre que es sobre todo nombre. Vamos a predicar de aquel que hace las cosas imposibles posibles en esta mañana. Amén. Vamos a predicar de aquel que se reveló en la zarza en Éxodo 34, allí a Moisés, cuando le dijo: y si voy al pueblo, Señor, y no me creen, ¿quién me envió? ¿Quién les digo? ¿Quién eres? ¿Cómo digo que me enviaste? ¿Quién fue el que me envió? Y él les dije: nomás diles al pueblo que yo soy el que soy. Aleluya. Eso era más que suficiente. Saber que yo soy, el que fui, el que era, el que ha de venir, el que va a regresar, que yo sigo siendo y voy a ser por los siglos de los siglos. Jesús, el gran yo soy. Aleluya. Saben, mis hermanos, que a mí me encanta el Evangelio de Juan. Y le voy a decir por qué me gusta el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan para mí es algo distinto, porque el Evangelio de Juan no empieza como Mateo. Porque en el libro de Mateo empieza dando genealogía, de dónde proviene Jesús, de qué familia viene, la raíz de David, de dónde proviene su sangre, de dónde proviene su identidad. Tuvo que dar un currículum de todas las tribus, de dónde provenía la tribu de Judá, David, a dónde venía el Mesías. Tuvo que dar una línea sanguínea para que los judíos se identificaran quién era el que estaba hablando, para que supieran que estaba hablando del Mesías que venía y que iba a llegar. Entonces Mateo da una calificación en el árbol genealógico de la vida, diciendo: este apunta a este que está aquí enfrente de nosotros, que viene de la línea de David, de la tribu de Judá, que viene desde los que levitas, de los sacerdotes, que viene desde aquel linaje. Este es. Pero a mí Juan me encanta, porque Juan dice: en el principio. Juan no anda preguntando o diciendo, te voy a decir de qué familia venga. No, te voy a decir del que yo sé quién es. Este es el principio del que yo voy a escribir. No te voy a dar una genealogía ni un dato importante para que sepas de dónde viene. Yo sé quién es. Bueno, a mí me encanta Juan, porque la palabra de Dios dice que Juan era el discípulo amado de Jesús, que era el que se recostaba en su pecho. Tú sabes lo importante que es eso, cuando tú tienes esa intimidad con Jesús y tú te recuestas con el pecho. Tú sabes quién es. Yo no necesito mencionarte lo que has hecho o lo que va a hacer o lo que viene haciendo. Yo te voy a decir quién es, porque está conmigo. Amén. Juan es importante entenderlo, porque Juan sobresale de los otros evangelios, porque Juan no presenta a un Mesías que ha de venir, a una forma que ha de venir, a una sangre que ha de venir, a una raíz que ha de venir, sino que Juan dice: estoy frente al que yo soy. Juan escribe de una manera tan importante que revela detalles que los otros no revelan. ¿Por qué será? Porque Juan era íntimo de Jesús.
Si tú miras, vete a los evangelios y lee los 4 evangelios, el de Juan tiene más detalles que cualquier otro. Los otros evangelios dicen que cuando Jesús estaba en el templo, tiraba las mesas y daba y los cambistas los corría. Pero en Juan dice que agarró un látigo. En Juan dice, pero mi Señor agarró un látigo y con ese látigo lo sacó. Que los otros no dicen. Juan nos está diciendo, yo estoy hablando del poder. Yo estoy hablando del que tiene la gloria. Yo estoy hablando del que tiene todo potestad y todo le fue dado. Yo estoy hablando del gran yo soy. ¿Saben, mis hermanos, por qué quieres predicar de Juan ahora? Porque nosotros, nuestro vocabulario, a veces estamos en Mateo. Quiero saber de dónde viene. Cuando el Señor nos quiere decir, yo quiero que seas como Juan. Porque quiero que seas mi amigo. Quiero que te recuestes en mi pecho. Quiero que tengas intimidad conmigo. Quiero que yo te revelarme a ti como soy. La verdadera razón por la que tú existes. Quiero revelarme a ti en el gran poder de mi gloria. Y quiero que un día seas como Juan y digas, yo he estado presente. Cuando voy a mi casa, yo me quedo con el yo soy. Cuando me levanto con el yo soy. Cuando me voy con el yo soy. Y el que va en mi carro es el yo soy. Por eso ahora te vengo a declarar que tú digas en tu vida, yo soy libre, yo soy limpio, yo soy liberado, porque el yo soy me hizo libre. Por eso te tengo que predicar ahora de Juan, porque Juan es distinto. Nosotros tenemos que ser distintos. Pero ¿saben un detalle que yo estuve escudriñando en la palabra de Dios? Y me dio tanto regocijo cuando miré esto en la palabra, que yo lo había leído 1000 de ocasiones. Y ahora lo leo y le dije, uy, ay, Dios mío, aquí está la clave. Tú sabes cuando tienes esa revelación que Dios te dice, aquí está la clave. Amén. ¿Sabe? Quiero que vayamos a la escritura. El capítulo 18 de Juan, versículo 1 al 8, estaremos leyendo en esta mañana. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, con antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, ¿pero qué? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, aquí va la clave. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero fíjate lo que sucedió cuando dijo esto el Señor. Dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Uy, ay. Checa la clave. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscas? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje bíblico en los otros evangelios? Que nos damos cuenta que por alguna razón se les olvidó poner un dato tan importante que Juan dijo, esto lo tienen que saber. Y Juan en su evangelio dice, cuando Jesús dijo,
yo soy. Dice que retrocedieron los soldados con sus antorchas y armas y cayeron a tierra. ¿Saben, mis hermanos, algo bien interesante en esta palabra? Que cuando tú te conectas con el yo soy, la circunstancia que tú estás pasando, enfermedad o tragedia, tiene que retroceder. Cuando tú te conectas con el yo soy, la circunstancia más peor que tengas en tu vida, la situación más grave que esté sucediendo en tu vida, la situación más poderosa que tú pienses que no puedes salir de eso, cuando tú te conectas a la palabra yo soy, aquel que creó los cielos y la tierra, cuando tú declaras y te conectas al yo soy, la circunstancia que estás atravesando en tu vida, la situación que se ha levantado en tu vida, aquellos que no te creen, aquellos que te odian, aquellos que te desprecian, tienen que retroceder, porque el yo soy está contigo. Un dato bien importante que los demás, por alguna razón, no lo mencionaron. Pero a mí me gusta el dato de Juan, porque el Juan dice, yo pongo atención de quién es, no de dónde viene. Juan dice algo bien interesante cuando él declara eso. Dice, yo no me fijo de dónde viene, sé quién es. Yo no me fijo que lo que has hecho, que lo que va a hacer, sé lo que hace. Por eso Juan pone un detalle más importante que los otros, porque dice, cuando él dijo yo soy, tuvo tanto impacto que él dijera yo soy, que aquella multitud de soldados y de problemas que se le vino encima, que aquellas antorchas encendidas, que aquellas armas que habían preparado contra Jesús, cuando él dijo yo soy, tuvieron que retroceder. Y no nomás retrocedieron, cayeron a tierra. ¿Saben, mis hermanos? A veces se nos levanta un problema, se nos levanta alguna circunstancia en nuestras vidas, algún detalle. Pero aquí Juan nos está revelando un detalle, que cuando tú te conectas con el gran yo soy, con el Todopoderoso, ese detalle no solamente tiene que retroceder, tiene que también caer a tierra. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta mañana? Que cuando tú te conectas con Jesús, el gran yo soy, el que tiene el poder, la gloria, la alabanza, aquel que tiene todo el reconocimiento, aquel que es grande por sobre todas las cosas, a ese, cuando tú te conectas al yo soy y tú empiezas a declarar yo soy en tu vida, tu problema tiene que retroceder, no porque tú dijiste, porque te conectaste con el que dijo yo soy. Y eso es lo interesante de entender de la palabra. Por eso la palabra dice que en el poder de la boca se encuentra la vida y la muerte. Es lo que tú declaras. Si yo empiezo a declarar algo así, porque también acuérdate, Dios dice, yo alcanzo la maldición de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese nombre yo soy tiene poder para maldecir como tiene poder para bendecir. Tenemos que tener cuidado cómo lo usamos. Porque a veces uno se siente en algunas circunstancias y dice, ay, es que yo soy pobre. Ay, Dios mío, es que yo soy débil. Es que yo no puedo. Es que yo soy así. ¿Saben lo que estás diciendo? Estás usando un nombre que tiene poder sobre todo nombre. Lo estás usando para maldecir tu vida. Porque ¿cómo quitas el yo soy de lo que acabas de declarar? Y por eso a veces nosotros estamos luchando con tanta maldición en nuestra vida. Porque hace un tiempo atrás yo dije yo soy. Por eso te vengo ahora a reivindicar, a darte una nueva perspectiva. Dios tiene misericordia de todos nosotros, gracias al Señor por eso. Y en esta mañana el Señor nos está diciendo, empieza a declarar yo soy. Amén. Ahora en esta mañana yo te quiero cambiar el pensamiento. Que cuando tú digas yo soy, lo pienses 2 veces antes de decir yo soy pobre.
yo soy maldición, yo soy pecado, yo soy transgresión, yo soy a lo mejor el problema de mi familia, yo soy a lo mejor el problema de las circunstancias, yo soy... Cuando tú piensas, hay que pensarlo dos veces. En 3 ocasiones se menciona el yo soy, pero 2 ocasiones lo dice el Señor y en una lo menciona Juan. Porque Juan se identificó y dijo, yo soy. Cuando el Señor dijo yo soy, retrocedieron, cayeron a tierra, no le pudieron hacer daño hasta que Él los incorporó de nuevo y les volvió a preguntar, ¿a quién dijiste que buscabas? Si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios ahí mismo en esos versículos, que cuando Jesús les pregunta por segunda vez, ¿a quién buscáis? Ya les he dicho que yo soy. Deja libres a estos. ¿Saben? Cuando Jesús interviene la primera vez y dice yo soy, tuvieron que detenerse y retroceder, porque Jesús decidió que todo el enfoque fuera para Él. Aquí ven. Permítanme unos 5 minutos que los voy a predicar en esta mañana. Jesús da un nombre que nadie podía mencionar. Jesús da un nombre que no se podía mencionar ni entre los judíos, ni entre las personas estudiadas, ni entre los eruditos de la Biblia. Nadie podía mencionar el nombre que era sobre todo nombre. Y cuando Jesús lo menciona y proclama ese nombre a Él en su vida, tienen que retroceder, caer a tierra y dice, porque yo quiero que se enfoquen en mí. Porque el pecado de Él, el pecado tuyo, yo lo voy a llevar. A estos me los dejan libre. Yo soy. Por el que vinieron. Porque tiene el pecado del mundo. Por aquel que tiene toda la transgresión. Por aquel que se hizo maldición. Por aquel que se hizo pecado. Por aquel que sin deber nada va a ir a pagar a la cruz. Soy yo. Por eso les digo, enfóquense en mí, porque el que va a pagar el precio por todos ellos voy a ser yo. A ellos me los dejas libre, porque la palabra dice, para que se cumpla la escritura, que no perdí a nadie que Dios me dio. Por eso el Señor dijo, ahora vengo a protegerte de lo que tú hiciste y yo voy a pagar el precio. Yo soy al que buscas. ¿No se les hace bien interesante cómo Jesús nos defiende? Sabiendo Dios que iba a ir por nuestra culpa, sabiendo bien que Él iba a ir por mi pecado, por mi transgresión, por mi falta, por mi desobediencia, iba a ir a tener que morir. Y aún así, en su última noche con ellos, todavía el Señor les dice, al que buscan es a mí, a ellos déjenmelos en paz. Eso es amor, eso es misericordia. Sabiendo lo que iba a pasar el Señor, hasta el último momento que estuvo en la tierra, los cubrió. Todavía. Yo soy. Hay poder en ese nombre. ¿Sabe algo interesante? Nadie podía mencionar ese nombre si no era el sumo sacerdote. Nadie. Por eso los judíos utilizaban nombres que eran como representativos de Dios, pero no eran el nombre de Dios. Por eso los judíos preferían, en vez de decir Yahweh, Jehová, Elohim, ellos decían Elohim, ellos decían Rafa, Shaddai, Adonai. Ellos utilizaban virtudes de Dios para mencionarlo, porque no querían
mencionar el nombre del poder que tenía ese nombre. Tenían tanta reverencia sobre el yo soy que no lo podían decir. Que solamente el sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios podía mencionar ese nombre. Y aquí tienen un hombre que viene y se proclama: yo soy. A él no lo mataron por lo que hacía. Él no lo mataron por los milagros, por las sanidades, por la liberación. A él lo mataron porque él dijo: yo soy. Porque él utilizó un nombre que solamente Dios Todopoderoso podía utilizar para sí mismo. Cuando él utiliza ese nombre para él mismo, todos caen: ¿quién es este? Blasfemia. Dice mentira. Porque la palabra me dice algo bien interesante ahí mismo en Juan, cuando usted empieza a comenzar a leer a Juan. Dice: a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Él vino y se presentó primero a su pueblo, pero no creyeron quién era. Por eso cuando él atrae los primeros 72 discípulos, los manda de dos en dos y les dice: vayan primero a la casa de Israel y prediquen este evangelio y sanen enfermos, revivan, resuciten muertos y paralíticos y todo, hagan toda clase de pródigos en mi nombre para que vean quién soy yo. Pero aún así el Señor les dice: y en la casa que no lo reciban, salgan ahí y sacúdanse el polvo, porque él sabía bien que había casas que no los iban a recibir. A él no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le conocían. Pero luego sigue: pero a todo el que cree en él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí ¿quién entra? Aleluya. Ahí entro yo. Ahí entras tú. Ahí entra usted. Cuando dice: pero él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios a todos los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El yo soy. ¿Cuál nombre? El yo soy. Jesús no solamente rompe el velo, rasga el velo para que nosotros entremos a la presencia de Dios, sino para que entremos también en el nombre de Él. Usted ahora, cada vez que entra a un altar con Dios, usted no solamente va a entrar a la presencia de Dios, sino que va a entrar en su nombre. ¿Qué dijo Jesús? Y todo lo que pidan en mi nombre, Dios Padre lo hará. Porque el nombre que es sobre todo nombre está aquí. Amén. Es por eso que me vengo a regocijar ahora con ustedes, porque la clave que Dios me dio es que cuando yo entro a la presencia a adorarlo a Él, que cuando yo entro a la presencia a buscar su rostro, que cuando yo entro a la presencia a buscar su potestad, su santidad, también estoy entrando a activar el nombre de Dios en mi vida. Y yo lo que tengo que decirte ahora en este día, que cada vez que tú vayas a tu lugar secreto, por eso el Señor dijo: ve a tu lugar secreto y allí cerrada la puerta. No nomás vas a entrar en la presencia de Dios, sino que vas a activar el nombre de Dios en tu vida. Y te vengo a decir por eso que ahora en esta mañana tú tienes que volver a decir: yo entré con Dios, en Dios y por Dios, porque el nombre que está sobre todas las cosas es mi Dios. La palabra de Dios dice: si Dios con nosotros,
¿quién contra nosotros? Pero ¿sabes? El problema que a veces tenemos nosotros es que hace tiempo, hace un momento atrás, hace unos años tal vez, que yo declaré algo en mi vida utilizando el nombre, sobre todo nombre, y me trajo maldición. Porque el nombre, sobre todo nombre, tenemos que tener cuidado cómo lo usamos. Amén. No podemos ser personas, que dice la palabra de Dios, personas que con la boca o con el corazón vamos a alabar al Señor y con la boca. No podemos ser personas así. El nombre de Dios es por eso dice la palabra, es una espada de dos filos, cortante, que penetra hasta lo más profundo de los huesos del tuétano. Porque esa espada, si tú no la sabes usar, y perdón amiga, te puedes cortar un dedo. Gloria sea al Señor. La espada de Dios, la espada de Dios es de esa manera. A veces nosotros queremos agarrar la espada para cortar la cabeza a Goliat, y cuando le damos, nos cortamos, nos damos un corte nosotros mismos. Es muy interesante aprender cómo usar la espada de Dios, porque si no, podemos hacernos más daño usándola que no usándola. Amén. ¿Estamos? Hay que tener cuidado cómo utilizamos el nombre de Dios. Porque en vez de traer bendición a mi vida, puedo traer maldición. Se los digo bíblico. ¿Se acuerdan que una vez se robaron el arca de Dios? ¿Se acuerdan que una vez vinieron y se robaron el arca de Dios? Porque dijeron, ese Dios que está en esa arca les da la victoria a este pueblo. Entonces ellos decidieron en su corazón, voy a traer a ese Dios conmigo para que bendiga también al mío. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pasó? Que en ese pueblo no cesaba la mortandad desde que Dios llegó. ¿Quién llegó? Dios. Dice la palabra de Dios que este pueblo tuvo que contactarse con el otro pueblo y decirles, saca este Dios de mi pueblo, porque a mí me está haciendo más daño que lo que me está sirviendo. A veces nosotros en nuestra vida tenemos a Dios aquí y nos está causando más daño porque yo había declarado algo que no tenía que haberlo declarado. So dice la palabra de Dios que se pusieron de acuerdo y le dijeron, en tal parte vamos a llevar tu arca con tu Dios, porque a nosotros nos trajo pestes, nos trajo mortandad, nos trajo lepra, nos trajo enfermedades, no cesa de morir la gente, pero allá contigo te da victoria, te da paz, te da ganancia, te da prosperidad. ¿Por qué? Porque la forma que Dios dijo, ¿entendemos? Tenemos que tener cuidado cómo uso el nombre de Dios en mi vida. Porque no puedo decir es que Dios está conmigo y sonar arrogante. No, es que no me pasa nada. Es que yo no necesito ayunar porque a mí no me pasa nada. Dios está conmigo. Ay. Es que yo no necesito orar. Dios está conmigo. Es que yo no necesito levantarme a las 2, 3 de la mañana. Es que Dios está con... Hermano, desde que yo me entregué a Dios, Dios está conmigo. Yo necesito eso. Yo estoy protegido, Dios me protege. Y Dios, insensato. Yo di la fórmula de hacer las cosas. Jesús dijo, esto no sale si no hay ayuno y oración.
tenemos que saber cómo utilizar el nombre de Dios. Amén. Nombre sobre todo nombre, el gran yo soy. No es cualquier nombre. Amén. Gloria sea al Señor. En Juan 8, 57 al 58 dice la palabra de Dios. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego, si sigue leyendo, dice que lo querían apedrear por lo que acaba de decir. Pero Jesús, por el medio de ellos, sale, porque no era su tiempo. Citas a Jesús, no lo querían matar por los pródigos y las señales que hacía, sino porque en quién decía que era. Le están preguntando, lo están cuestionando los saduceos, los escribas y toda la gente que religiosa. Y él les dijo: Abraham se regocijaría que él miraría este día. Abraham lo vio y se regocijó. Y cuando dijo esto, los escribas y fariseos le preguntaron: pero si tú todavía no tienes ni siquiera 50 años, ¿y conoces a Abraham? Y Jesús les dice: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, nada más de decir esa palabra en China, el cual yo soy. Jesús no está haciendo una declaración de que les voy a dar un nombre a ver si... No, les voy a dar el nombre que yo soy. El mismo que se le apareció en la zarza en Éxodo 34 a Moisés es el mismo que estaba hablando con ellos, y no se habían dado cuenta que el yo soy estaba enfrente. Eso predicamos ahora el Evangelio de Juan, porque Juan se dio cuenta de lo que los otros 3 evangelios no se dieron cuenta. Estoy frente al principio y el fin. Estoy enfrente del alfa y la omega. Estoy enfrente del nombre que tiene nombre sobre todo nombre. Estoy enfrente de aquel que dijo: la raíz de David, de la tribu de Judá, el Todopoderoso. Estoy enfrente de la resurrección y la vida. Estoy enfrente del buen pastor. Estoy enfrente de aquel que tiene las llaves de la vida y la muerte. Estoy enfrente del Todopoderoso. Cuando le preguntaron: ¿cómo es que conoces tú a Abraham? Ni siquiera 50 años tiene, de hecho tenía menos de 30, lo mataron a los 33 años. ¿Conoces tú a Abraham? No solo lo conozco, yo lo pensé antes de que naciera. No solo lo conozco, ni sé quién es, ni supe cuánto tiempo vivió. No solamente sé qué rico fue, dónde se movió y qué tierra fue la que le prometí. No solo sé cuántas generaciones van a recordar su nombre y de dónde yo lo levanté, sino que yo lo pensé antes de que naciera. Cuando él dijo eso, resonó tanto en estos fariseos y escribas que dijeron: apedréenlo. Ahí nomás para que veas el conocimiento. Mátenlo. Me da gusto por oír la palabra de Dios cuando estoy, que lo llevan enfrente de Pilato, lo llevan enfrente de los gobernantes, y luego Pilato le dice algo bien interesante. Dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le contesta: tú lo has dicho.
Señor le está diciendo, sí, yo soy. Y Pilato dice, se enoja con él y le dice, ¿qué no sabes que yo tengo poder y potestad para mandarte a arrestar y matar si yo quiero? ¿En frente de quién? Del yo soy. Y Jesús le contesta algo a Pilato. Ninguna potestad, Pilato, tuvieras si no te fuera dado de arriba. El Señor le está diciendo, yo te pensé antes de que tú nacieras para este momento, pero tú no has podido discernir del que está enfrente de ti. Yo te pensé, Pilato, desde antes de la fundación del mundo para este momento. Pero tú estás tan cegado con las cosas del mundo que no te das cuenta quién está enfrente de ti. El yo soy. Ningún poder, ninguna potestad tuvieras si no te fuera dado de arriba. Y Pilato se queda. El Señor utiliza una palabra en griego que se dice ego eimi, que quiere decir yo soy. En hebreo se dice Yahvé o Yahweh, pero en griego él utilizó la palabra ego eimi. Yo soy. Usted la puede utilizar en el idioma que quiera. Tiene el mismo poder. Usted le puede decir Jesús, tiene el mismo poder. Usted le puede decir Yahweh, tiene el mismo poder. Usted le puede decir ego eimi, tiene el mismo poder. Usted le puede decir Emmanuel, tiene el mismo poder. Usted le puede decir Rafa, Elohim. Usted le puede decir Adonai, y tiene el mismo poder. Él utilizó un nombre que ellos lo conocían: ego eimi. Imagínate el Señor Jesús ahí enfrente de ahí. ¿A quién buscas? Venimos a un tal Jesús Nazareno. Y se para el Todopoderoso enfrente y le dice, ego eimi. Cae en tierra y retrocede. Por eso cuando venga una circunstancia en su vida, en estos días o en los próximos días, cuando venga un desierto o una circunstancia difícil en su vida, recuerde, cuando usted se ponga delante de Dios o delante de la circunstancia, usted dígale, ego eimi. Y la circunstancia tiene que retroceder y tiene que caer a tierra. Amén. Ego eimi. En el Evangelio de Juan encontramos 7 declaraciones que el Señor Jesús hace de su propia vida, de su propio ser. Pero me da gusto cuando tenemos un hombre como Juan, que tiene el espíritu de sabiduría y discernimiento para discernir estas cosas y plasmarlas en un libro. Me da gusto por un hombre como Juan, que no se iba con cosas pequeñas o situaciones pequeñas, sino que él grababa datos importantes de Dios. Algo que decía mi esposa es muy importante: apunte. No hay mejor memoria que la punta de un lapicero. Amén. Apunte lo que Dios les ha dicho. En Juan 6:35, no quiero que vayan, yo se los voy a dar tengo algo rapidito que darles. 7 declaraciones que el Señor dio sobre su vida en este Evangelio de Juan. En Juan 6:35 dijo, yo soy el pan de vida.
¿Qué estaba diciendo el Señor cuando dijo yo soy el pan de vida? Estaba diciendo yo soy la fuente de todo el sustento natural y espiritual. Juan 6:35, yo soy el pan de vida, la fuente y el sustento de todas las cosas espirituales y naturales. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Él es la guía en nuestra oscuridad. Él es el guía cuando nosotros no podemos ver. Él es el guía cuando la circunstancia nos está tapando la vista. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Juan 10:9, yo soy la puerta. El Señor está diciendo, yo soy el acceso a la salvación. Yo soy la entrada a lo divino. Yo soy la entrada al poder de Dios. Yo soy la entrada a la manifestación del Espíritu Santo. Yo soy el acceso. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Cuidado y sacrificio por sus ovejas. Dice el Señor, un buen pastor da la vida por sus ovejas. No nomás te cuida, no nomás te protege. Si es necesario, da la vida y dio la vida. En Juan 11, 25 al 26, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. El poder sobre la muerte está en el nombre de Jesús. En Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único acceso al Padre es por el nombre de Jesús. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie entra al Padre si no es por mí. El nombre que te da acceso a las cosas de Dios es Jesús. Por último, en Juan 15:5 dice, yo soy la vid verdadera, fuente de toda vida espiritual y del fruto del Espíritu Santo. El nombre revelado a Moisés en el Éxodo 34. Los judíos le decían Adonai, Rafa, Elohim. Pero Jesús está diciendo, yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la vida verdadera. Yo soy el que tiene toda potestad bajo mi nombre. Yo soy el que abre los cielos. Yo soy el que cierra las puertas. Yo soy el que abre el camino. Yo soy el acceso. Yo soy la voluntad del Padre. Yo soy el Dios viviente hecho carne. Esto quiero que quede bien plasmado en sus vidas, porque no está diciendo Juan algo que dijo, es que yo oí que Jesús le decían el yo soy. No, yo oí cuando Jesús dijo, yo soy. Juan está diciendo, yo no escuché por una voz segunda o por tercera persona que Jesús decía que Él era. No, yo estaba ahí cuando yo vi que Él era. Yo soy. Por eso en esta mañana, antes de que nos vayamos de este lugar, yo quiero que usted pueda levantar un yo soy en su vida. Y deje de estar usando el yo soy de una forma negativa. Recuerde del día de hoy en adelante que cada vez que usted vaya a la oración, al encuentro con Jesús, usted, cuando utilice el nombre de Dios, tenga cuidado cómo lo va a utilizar. Yo soy.
Amén. El Evangelio de Juan nos da revelaciones más interesantes que otros evangelios. De hecho, le voy a dar un dato que a lo mejor usted ya lo sabía. En los otros evangelios dice la palabra de Dios que cuando viene esta mujer con el frasco de alabastro, que lo quebra para ungir al Señor, nos da detalles que le echó el frasco de alabastro en el cabello, que le limpió también los pies con sus cabellos, y que todo esto hizo la mujer, y que costaba muy caro el frasco, y que los discípulos dijeron se hubiera vendido y hubiéramos sacado dinero. Fíjense lo que estaban todavía pensando sus discípulos, y Juan estaba aquí. Esta mujer lo que acaba de hacer, ungió a mi Señor para la muerte y para que vuelva a tomar el poder y la potestad. Pero también él da un detalle que ninguno de los otros tres evangelios da. Todos dicen, se fijaron en el precio, cuánto valía y cuánto hacía. Pero Juan dice, yo estaba presente en ese lugar, y cuando esa mujer quebra el frasco de alabastro, dice, todo el cuarto se penetró con el olor a aceite fresco. En ninguno de los otros evangelios encontramos ese dato. Pero en Juan encuentra el dato que tú piensas, este hombre está poniendo más atención de lo que nosotros debemos. Tenemos que levantar Juan y Juanas en el evangelio. Que pongamos atención a los datos que los demás no ponen. Yo miré cómo los discípulos estaban peleando porque era bien caro el frasco, mientras yo estaba oliendo el olor a grato al Señor. Aquellos discutiendo que porque se hubiera vendido para algo más, mientras yo estaba disfrutando que Dios huelía, me daba un aroma, como cuando el aceite de la unción se hacía presente en el lugar altísimo. Ahí me daba el aroma a Dios, me daba el aroma fresco al aceite nuevo. A mí me daba el aroma, el cuarto se penetró del aroma de Dios, y aquellos peleándose por los frascos, y yo regocijándome en el aroma de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, levantar hombres y mujeres como Juan. Que pongamos atención a los datos que los demás no ponen.